Brian Nicolás Torres Aldana. Trabajo final de filosofía. Noveno B. Incluye movimiento obrero, Carlos Marx, materialismo histórico, alineación y trabajo, ideología alemana, modos de elaboración y producción. Movimiento obrero. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de las faltas de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Se inició en Inglaterra. Al no existir todavía ningún control, los trabajadores se veían expuestos a jornadas de trabajo de más horas en fábricas insalubres, bajo una estricta disciplina, sin seguridad ante enfermedades, accidentes, despidos o jubilaciones, con salarios muy bajos y los niños trabajaban, siendo uno de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran sustancialmente inferiores. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, destrucción de máquinas, a las cuales se le responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Ese término proviene del obrero inglés Ned Ludd, que en 1709 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta de que no era la máquina su enemiga, sino el uso de que ésta se hacía. Fue entonces cuando dichos obreros comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios. Así nació el sindicalismo. A partir de la década de 1840, los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels se instalan en Inglaterra y darán origen a un particular movimiento obrero, el marxismo o socialismo científico, que será seguido en todo el mundo. Karl Marx, pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, Dresde, Prusia Occidental, 1818 y Londres, 1883. Karl Marx procedía de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido recientemente al luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría sentado sobre la dialéctica de Hegel, si bien sustituyó el idealismo de este por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determina en la última instancia los fenómenos del orden social, político y cultural. Aquí se puede observar una imagen del mayor exponente del sindicalismo, Karl Marx. Frente a las concepciones de la historia que hacen depender de las ideas la realidad práctica, material del ser humano, o de los ideales políticos, filosóficos o religiosos de los grandes protagonistas de la historia. El materialismo histórico se propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia, invirtiendo la relación tradicional en la época de Marx entre la existencia real y la idea que los seres humanos se hacen de su existencia, los ideales que conciben en su entorno a la realidad. La historia no es, para Marx, ni una colección de hechos como pareciera concebirla los empiristas, ni una sucesión de categorías, como la concebían los idealistas. Tampoco el resultado de la acción aislada de los considerados personajes históricos. La historia es el resultado del modo en que los seres humanos organizan la producción social de su existencia. Toda la concepción histórica hasta ahora ha hecho caso omiso de esta base real de la historia, o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver con el desarrollo. Entender la importancia De la alineación económica, es preciso recordar la relación que Marx hace del trabajo. Aunque Marx no nos niega que exista una naturaleza humana, considera, sin embargo, que ésta limita a funciones básicas como las relacionadas con las necesidades biológicas, alimentación, reproducción, etc. El resto de características que podemos encontrar en el ser humano son consecuencia del orden social vigente. Dicho de otro modo, en lo fundamental, el hombre es lo que él mismo se ha hecho, tanto tomado al hombre como individuo concreto, como tomándolo como especie, y este hacerse está dirigido por el orden social en el que está. Ideología alemana. La vida del hombre se centra en la producción, en qué produce y cómo lo produce. Por eso se liga íntimamente con las condiciones materiales de la producción. La producción se origina con el crecimiento de la población, que los individuos tengan relaciones los unos con los otros. Los rasgos de estas relaciones también estarán condicionados por la producción. Las relaciones que vinculan a los diferentes países entre sí.
dependen del nivel de desarrollo productivas, de la división del trabajo y del comercio interno y externo. Modos de producción. Marx y Engels han clasificado las sociedades a partir de los distintos modos de producción. Nunca establecieron una clasificación definitiva, y a lo largo de todas sus obras encontramos distintas propuestas. La más conocida es la siguiente. Primero, comunidad tribal. Es el modo de producción más antiguo. Se formó por la reunión de varias familias. Primero fue nómada y después agrícola. Con escasa división del trabajo y poca productividad, estas sociedades practicaron un comunismo primitivo y en ellas no encontramos clases sociales. Segundo, sociedad asiática. Continuación de la anterior, sociedad rural, en la que no existe aún propiedad privada. La propiedad está en manos de la despota o del consejo formado por los jefes de familia, que controlan la propiedad con visitas al interés común. Tercero, la ciudad antigua. La organización social de la antigua Grecia y de Roma son ejemplos de esta sociedad. Se forma por la agrupación de varias tribus. El poder está en la ciudad, no en el campo. En su origen, la organización social es militar y la propiedad de la tierra se obtiene con la guerra. Junto con las tierras propiedades del Estado aparece como la propiedad privada. El Estado es expresión de los hombres libres. Las clases sociales fundamentales son la de los ciudadanos y la de los... Cuarto, sociedad feudal, de origen rural, aunque pronto se hace también urbana. La tierra está en manos de grandes propietarios y lo trabajan los siervos. En ella encontramos la división del trabajo, clases sociales y jerarquía social. En la ciudad también existe división y jerarquía social. Los artesanos deben pertenecer a corporaciones y dentro de ella la jerarquía básica de oficiales y aprendices. Este ha sido el trabajo final. Gracias por su atención. Entregado el 7/6/2011.